ella me pidió que rezara, dice ella, y esta vez ya me fui a despedir y ya me dice: "Ay, qué bueno que viniste", porque le iba a preguntar si ya te había sido para que me reces, me dijo. Ya empecé a hablar con ella y ya, le compartí la palabra y aceptó a Cristo, y hizo su oración y todo. Entonces, pues, le doy muchas gracias a Dios que utilizó pues, este motivo, ¿verdad?, de una reunión, de una fiesta, pero, pues, fue por algo más grande, que fue que, pues, ella aceptó a Cristo, y estoy muy agradecida porque, pues, me está utilizando el Señor, y espero que, pues, que así siga, y que, pues, pronto más de mi familia conozcan del Cristo, aunque ella, pues, no es familia de sangre, pero es familia de, bueno, en sí, sí, porque es la abuelita de mis sobrinos, ¿verdad? Entonces, pues le doy muchas gracias a Dios por ello, y porque me permitió ir y venir con bien, y porque está bien toda mi familia, le doy gracias por ello. También hoy mi mamá fue, a la consulta en el seguro, me comentó que le habían mandado ya otra vez, bueno, para que la estuviera checando un internista en el Seguro Social. Fue a la consulta y le dijeron que está, pues bueno, con su presión alta llegó, pero pues no algo muy grave. Ya le dieron medicamento y esto y lo otro, pero bueno, la va a estar checando ya este doctor. Y pues lo doy gracias a Dios porque tiene cuidado de mi familia. Gracias a Dios, hermana Pati. ¿Alguien más tiene alguna acción de gracias o alguna petición? Hermana Eh, Ángeles. Sí, hermanos, yo quiero dar gracias a Dios en esta noche por sus cuidados, porque no nos hace falta nada, porque tenemos con qué. Y doy gracias a Dios por las luchas y las pruebas que, pues como hijos de Dios, pues tenemos que pasar a diario, y pues hoy me sucedió una situación. Yo les platico que es muy largo. Mi sobrina Priscila, como el miércoles les pedí que me ayudaran a orar, y su matrimonio tiene un problema, y yo con mi sobrina siempre he tenido una buena relación, la quiero mucho, y ella dice que me quiere, ¿verdad? Y siempre le mando mensajes bíblicos de aviva nuestros corazones o arraigadas. Siempre le mando algo para la educación de la niña, la de mi nieta. Y bueno, pues así está, y ella nunca me ha dicho que no, ni mucho menos. Pero a raíz de esto, de este problema, le mandé, le mandé en la mañana, como a las 11, un mensaje bíblico que me gustó muchísimo acerca de los matrimonios. Y es como una entrevista que no sé si es una reportera, le está haciendo preguntas a un pastor que me gusta, se llama Miguel, y se lo compartí, pero yo me equivoqué. Y de verdad, hermanos, créanme que yo nunca tengo comunicación con su esposo, porque pues no tengo por qué, o sea, ni siquiera un saludo ni nada. Pero me equivoqué, y en lugar de mandárselo a Priscila, se lo mandé a su esposo. Como a la 1 de la tarde me di cuenta de mi error. Y entonces dije, ¿y ahora cómo le hago? Lo quise borrar, pero ya no se pudo borrar, y entonces pues le di una explicación y le dije que me disculpara, que me perdonara, pero que el mensaje pues era para Priscila, pero que pues no tenía nada de malo, y que si él tenía bien que lo escucharan los dos. No, pues se armó una revolución, hermanos. Entonces, pues yo sé el enemigo por dónde atacarnos, ¿no? Y dónde es donde nos duele más. Entonces mi hijo inmediatamente no me marcó, me mandó mensajes, molesto, enojadísimo, y bueno, le dije, no hice nada malo, ni tengo nada de qué avergonzarme. Simplemente me equivoqué y lo que mandé. No tengo nada de qué avergonzarme. Ya Priscila me mandó unos mensajes, y yo sé, tía, que tu intención es buena, y yo te quiero, y yo sé qué, pero pues ahí ya quedó ahí,
no es un problema porque no me siento mal, ni mucho menos, pero ellos lo hicieron como un problema, ¿no? Y pues yo seguiría adelante porque yo sé que voy a pasar esto y más, y que la lucha es diaria y estoy dispuesta a seguir adelante hasta el final, hasta que Dios me lo permita. Y esto no me va a hacer que yo me haga para atrás, mucho menos. Al contrario, me da más fuerza para seguir adelante. Y esto es lo que me pasó, hermano. Les pido que oren por mí, que Dios me dé sabiduría para poder afrontar estas luchas que tengo a diario con mi familia. Y ya después, si ustedes me lo permiten, les mandaré la enseñanza que yo envié. Y yo, si hice mal, no sé. Yo sé que no hice mal, pero bueno, me gustaría la opinión de ustedes. Gracias, hermano. Sí, hermana, no se achicopale, hermana. Los ataques vienen del enemigo y es porque pues, le molesta, ¿no? Pues un error lo comete cualquiera, el haberlo enviado a él, pues no era para él, pero pues No, Satanás lo quiere ocupar a él en aprendí, hermana, de que yo nunca le mando un mensaje, ni siquiera un saludo. Él es un chico serio, que yo lo respeto. Nunca he tenido una relación, una plática, nada. Yo misma me sorprendí cuando me di cuenta por qué me equivoqué y por qué lo tenía yo ahí tan a la mano. Y la relación de San Gonzalo, esposo Priscila, hacía algo así, y entonces pues me equivoqué. Y esto pues armó un tengo, pero no me achicopalo, hermana. Yo sigo adelante y yo sé que lo que hice no estuvo mal, que yo se lo mandé a mi sobrina, me dijo que yo tengo sus intenciones y todo está bien, Lalo y yo ya platicamos, ya todo está bien, está normal, y pues más bien aquí fue mi hijo el que se molestó muchísimo, dice que lo hizo ver porque se me pues no tiene por qué, hermana, no tiene por qué molestarse igual su hijo, porque pues un error lo comete cualquiera y pues no era para él, entonces más bien el enemigo los está ahí utilizando para hacerle sentir a usted mal, hermana, entonces hermana. no lo tome en cuenta. Aquí la situación es de que mi nuera Gabriela y él son hermanos. No sé si se los había explicado. Entonces yo tengo las contras por todos lados. Pero yo sé que estando el Señor contigo, Él siempre me va a ayudar a salir adelante. Lo que hice, pues, ahí. ¿Mandé? Decirle, hermana Lolita, amén, amén. Sí, hermano. Así fue la situación hoy, este día. Dios lo va a arreglar todo, hermana. Vamos a orar. Sí, hermana, gracias. Y hermana Clarita, buenas tardes. ¿Tendrá alguna acción de gracias su hermana María de Jesús? Sí, hermana, buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo quiero darle gracias a Dios en esta tarde por el cuidado que tiene para con nosotros y también le doy gracias porque pues me permite ver la culminación de ciclos escolares en mis hijos, uno en preescolar y el otro en primaria. Doy gracias a Dios por sus vidas, porque Él hasta el día de hoy pues los ha sustentado y ha sido fiel en sus vidas. Doy gracias a Dios por ello, doy gracias a Dios por la vida de mi familia, de mi esposo, y pues por cada una de las bendiciones recibidas. Yo quiero dar gracias a Dios. Gracias a Dios, hermana. Amén. La hermana Lolita, ahí está levantando. Sí. Sí, hermanos,
Pues igual le doy muchas gracias a mi Dios porque nada nos falta, porque tenemos alimento, vestido y contamos con un techo donde morar por la presencia del Señor en mi vida. Yo sé que Él está siempre conmigo, donde yo ando, Él anda, y le agradezco mucho su amor, su misericordia, las bendiciones inmerecidas que nos da. Y cuando puedo compartir su palabra, hermanos, soy muy, muy feliz. Es lo máximo que me puede pasar aquí en la tierra, compartir la palabra del Señor. Le agradezco mucho a él y le agradezco porque está mejorando mi nieta, porque mi nieto está bien, también mi nuera y mi hijo, y también mi hijo Sergio, sus hijos, y por mi nuera Pati. Le agradezco a Dios por toda mi familia. Los amo mucho y también amo a mi familia en la fe. Y por que cumplió Luis, ¿no, hermana? ¿Cumplió años Luis? Ay, sí es cierto, cumplió años el martes mi hijo. Sí, ya se está haciendo viejito. Ay, hermana, ya quisiera estar como él, yo. Yo también, hermana, porque ya tantos achaques, pues son consecuencias de tantos años que Dios me ha prestado de vida. Abrir el micrófono. Adelante, seguimos. ¿Esposo tienes fotografías? No, ninguna. Qué malagradecido. Pues gracias a Dios porque también preguntando a nuestra hermana Patti por nuestros padres, gracias a Dios ya ayer escuché a mi papá oficiar el servicio de oración ahí en el manantial. Quiere decir que se siente mejor, aunque todavía lo escuchaba un poquito mal de la garganta, pero gracias a Dios lo vi bastante recuperado. Y no sé de mi mamá, no. Ayer traté de hablar en la noche con mi papá, pero estaba en una conferencia, en una videoconferencia, entonces ya no supe cómo iba ella, pero espero en el Señor que todo vaya bien en cuanto a la recuperación de sus vías respiratorias. Por eso le doy gracias a Dios. El Señor también en esta semana me ha ayudado en el trabajo, precisamente por cuestiones también del virus. Me quedé solo ahí en la oficina, pues haciendo diferentes actividades que no había realizado. Sin embargo, Dios nos dio la capacidad de poder salir adelante y poder terminar esta semana bien de cada una de las actividades pendientes que se iban presentando durante el día. Le doy gracias a Dios porque pudimos salir adelante y esperamos que también en la empresa poco a poco puedan ir regresando los que faltan todavía de su recuperación del COVID. Por eso le doy gracias a Dios, hermanos. Y porque no me he contagiado también. Sí, hermano. Gracias a Dios por su papá, porque ahí va. Amén. Gracias, hermano. Bueno, pues yo también doy gracias a Dios porque también mi papá ahí va. Pues como les comentaba, ya le quitaron las puntadas y su curación ya la cerró completamente. Tiene una cicatrización, ¿verdad? Pues porque me permite estar aquí, hermano. También les doy las gracias a ustedes por sus oraciones, hermanas, que han tenido. Y pues también la petición ahí está de nuestra hermana Fernanda Araujo, que está enferma.
Y esposo, te voy a pedir que ores, por favor, por estas peticiones. Vamos a orar, hermanas. Vamos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres con nosotros, porque has estado, Señor, en esta semana en cada una de mis hermanas. Les has dado de tu gracia, de tu amor, Señor, de tu paz. Has estado, Señor, en sus necesidades, pero también, Señor, has estado en las bendiciones que tú has derramado, Señor, en la vida de cada una de ellas y de sus familias. Te ruego, Señor, que tu corazón esté en ellas, que les bendigas, Señor, y les ayudes a seguir confiando en ti. Prepara, Señor, nuestro corazón también en esta tarde, Señor, para poder escuchar tu palabra y poder, Señor, tener un corazón aprensivo. Te lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, hermanas, vamos a posicionarlas ahí en lectura. Vamos a terminar el capítulo 6 de Éxodo. Hoy vamos a posicionar en el versículo 26 al 30 y de ahí nos pasamos hasta el número 7, capítulo 7, 1 al 7 también. Hermanos, voy a apagar tantito la cámara para poder leer. La palabra de Dios dice así. Éxodo 6, 26 al 30 y 7, 1 al 7. Este es aquel Aarón, aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír el Faraón? Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y a tu hermano Aarón será tu profeta. Y tú dirás todas las cosas que yo te mande a Aarón, tu hermano hablará a Faraón para que deje ir a su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos de mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años cuando hablaron a Faraón. Pues bien, hermanas, es el tiempo de la enseñanza. Te dejo el tiempo, esposo. Sí, muchas gracias. Bien, hermanas, vamos a iniciar nuestro tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. Y el tema de hoy que vamos a compartir tiene que ver con la dureza del corazón. Estamos hablando de Moisés, estamos hablando de Faraón, estamos hablando de Aarón, los personajes principales que se manejan dentro de esta historia.
en los capítulos 6 y capítulo 7. Sin lugar a dudas, el personaje principal no son estos tres que mencioné. El personaje principal es Dios, ¿sí? Porque Dios es quien está hablando, Dios es quien está dirigiendo, Dios es quien está disponiendo. Pero también el tema es que la gente no reacciona de la manera en la cual Dios desea que reaccione. Eso es algo que nosotros en la vida cristiana nos vamos a encontrar, ¿sí? Gente que no reacciona conforme a la voluntad de Dios es algo muy común, ¿no lo creen? La gente del mundo no reacciona conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermano? La voluntad de Dios siempre será lo que Él ha establecido, lo que Él ha revelado a través de su bendita palabra. Entonces ahí vemos cómo el corazón de las personas no va conforme al corazón de Dios. ¿Se acuerdan quién se le llamaba en la Biblia un varón conforme al corazón de Dios? David. Correcto. A David se le llamaba que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué creen ustedes que David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque era obediente, esforzado, y Sí. cuando se equivocaba o cometía una cosa que no le agradaba a Dios, se arrepentía y pedía perdón. Eso es algo bien interesante, es cierto, hermana. Porque nosotros no somos perfectos, ¿no? Es más, aunque somos pecadores, somos pecadores en arrepentimiento en algún momento, ¿no? En algún momento tuvimos esa sensibilidad de corazón para humillarnos delante de Dios y pedirle clemencia, pedirle perdón. Y esa parte es la que atrae la atención de Dios, ¿sí? Nos hace sensibles a su palabra, sensibles a su voluntad, y es ahí donde nosotros obedecemos al llamado de Dios. Por eso diríamos que en ese momento nosotros también somos personas conforme al corazón de Dios, es decir, nos acercamos a Dios. Sin embargo, eso debería ser algo continuo, debería ser algo permanente en nuestro corazón, ¿sí? Y hoy vamos a ver algo relacionado con lo contrario, con la forma en que el mundo, ¿por qué digo en que el mundo? Porque Faraón representa el sistema del mundo. Hoy estamos hablando del corazón y no nos estamos, hermanas, refiriendo al músculo que bombea sangre a todo el cuerpo, sino de ese corazón que se identifica con el alma, el asiento de las emociones. Es ahí donde radica la forma de ser de las personas, donde se enfocan los intereses, donde se descubren los sentimientos y actitudes que van afectando el carácter y la personalidad de cada individuo, hermanas, ¿sí? Y es aquí donde podemos nosotros hablar acerca de lo que viene siendo un corazón sensible. ¿Qué es un corazón sensible, hermanas? Un corazón obediente al llamado de Dios. Muy Lo que bien. Dios te dice. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Es cierto? Un corazón sensible. Aquel que escucha. Aquel que sabe escuchar, muy bien. ¿Qué más, hermanas? Corazón que acepta la voluntad de Dios. Un corazón que acepta la voluntad de Dios.
Hermanas, ¿ustedes tienen un corazón sensible? Es fidelidad a Dios. Muy bien, fidelidad a Dios. ¿Tenemos un corazón sensible? Sí. Esto es algo importante que necesitamos, que requerimos nosotros entender a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? Se habla, como corazón sensible, se habla de aquella persona que responde favorablemente o se conmueve también ante alguna necesidad de otros, ¿no es así? Alguien que siente compasión o que es considerado hacia sus semejantes tiene un corazón sensible. Alguien que tenía un corazón sensible aparte de David, ¿saben quién era? Josué. Jesucristo. La Biblia dice que al ver las multitudes tuvo compasión ¿de quién? De De ella. ellas. O sea, se compungió su corazón porque estaban dispersas, ¿sí? Estaban desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Mostró su sensibilidad nuestro Señor cuando les dio a comer a aquellos 4,000 o aquellos 5,000 ante la necesidad de satisfacer su hambre, ¿no es así? Él dijo, tengo compasión de ellos, tengo esa sensibilidad, hay que darles de comer. Fue cuando los discípulos dijeron, caray Señor, ni tantos denarios alcanzarían para poder darles de comer a tanta gente. El mismo Señor Jesucristo tuvo sensibilidad cuando lloró, ¿se acuerdan? Ante la tumba de aquel amigo de Betania llamado, ¿cómo se llamaba? Lázaro. Lázaro. ¿Se acuerdan? Jesús lloró, sintiendo sensibilidad por aquel amigo. También tuvo sensibilidad ante la enfermedad de aquellas personas y que actuó al respecto sanándolas, diciéndole a aquella mujer, no llores. Eso es tener, hermanas, un corazón sensible ante la situación que pasan otras personas. Pero también conocemos si existe el corazón endurecido, ¿no es así? Sí. ¿Qué es un corazón endurecido, hermanas? Aquel que rechaza la palabra, ¿no? Aquel que rechaza la palabra, ¿qué más? Una persona egoísta. Una persona egoísta. Sí, El que hermana. quiere manejar su vida él solo, no quiere que la maneje Dios, él quiere manejar su vida a su antojo. Ok. Muy bien. Un corazón endurecido, por ejemplo, hacia otras personas, hacia nuestros semejantes, ¿cómo sería? Un corazón mezquino. Ok, un lleno de corazón amargura, poco generoso, un corazón de amargura también, ¿qué más? de odio, ¿no? Hay corazones Persona que no tiene compasión por sus semejantes, por la situación que están pasando. Muy bien, es egoísta. cierto. Es correcto. Si se dan cuenta, hermanas, también el corazón endurecido es aquel que muestra lo contrario, o sea, insensibilidad, que es indiferente, que es terco, que es cruel, que es obstinado, que es inflexible. Esto es lo que Jesucristo señaló del corazón de aquel sacerdote y de aquel levita. ¿Se acuerdan? Al ver un hombre tirado en el camino de Jerusalén a Jericó, en aquella parábola llamada del buen samaritano, ¿recuerdan? Sí. Sí. Caso contrario de aquel samaritano, ¿qué mostró aquel corazón del samaritano? Compasión. Es correcto. Compasión. Provocó en él sensibilidad, un corazón de misericordia, un corazón compasivo por una necesidad que estaba ahí. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos nosotros mostrado sensibilidad, un corazón así
para con nuestros semejantes, para con nuestros hermanos, para con los marginados, para con los necesitados. Yo sé que lo han hecho, pero debería de existir un poco más. Y esto nos lleva a saber y a entender que todo brota de lo que existe dentro del corazón, ¿no es así? De lo que se alimenta. La Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y que también nos dice el mismo Señor Jesucristo que de dentro del corazón salen los malos pensamientos, ¿verdad? Los hurtos, los homicidios, ¿qué más? Pues toda clase de pecado. Las borracheras. Todo dice que de dentro del corazón sale y contamina al hombre, ¿sí? También nos dice el mismo Señor Jesucristo acerca del corazón, dice, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué? Ahí está. Ahí estará vuestro corazón. Ahí estará también vuestro corazón, ¿sí? Ezequiel también, hermanos. Ezequiel, el profeta, nos habla y nos ejemplifica las dos clases de corazón. Nos habla de un corazón de carne, que es un corazón sensible, y por otro lado, un corazón de piedra, que es un corazón indiferente, frío, endurecido completamente. ¿Cómo era el corazón del faraón, hermanos? Endurecido. Endurecido, por supuesto, insensible. ¿Qué creen que existía en el corazón del faraón? ¿Qué existía en el corazón? Egoísmo. ¿Qué más existía en el corazón del faraón? Un rechazo hacia Dios. Rechazo, por supuesto, hacia Dios. Yo creo que hasta se sentía el Dios, ¿no? De ahí, de su pueblo. Es cierto, esto era la también es máxima. cierto, por supuesto. Trataba de suplantar el lugar de Dios, es cierto. ¿Qué más? ¿Qué más había en el corazón del faraón, hermanos? Tenía odio hacia el pueblo de Dios. Había odio, desprecio hacia el pueblo israelita. Por eso los esclavizó y los trataba golpes. Bien. Por eso, hermanos, siempre en la palabra de Dios usted y yo vamos a encontrar consideraciones con respecto a lo que viene siendo nuestro corazón, ¿sí? Por ejemplo, Deuteronomio 4:9 nos dice lo siguiente, escúchenlo, dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Proverbios 4:4 nos dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, ¿por qué? De él mana la vida. Porque de él mana la vida. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Dios aplica especial atención y nos enseña a que debemos guardar nuestro corazón? ¿Por qué tenemos que guardar nuestro corazón? Porque nos puede pasar exactamente lo que pasó con el faraón, ¿sí? El faraón es el representante, diríamos, de todo lo que sucede en el sistema común o mundano. Y a veces usted y yo adquirimos, tristemente, malos hábitos, ¿sí? Como el mundo. Pregúntese como qué tipo de hábitos puede usted guardar en su corazón. Bueno, ya mencionaron muchos. A veces guardamos rencor, ¿no es así?
O a veces tenemos sentimientos de venganza. ¿Alguno de ustedes ha tenido sentimientos de venganza? ¿O amargura? Ella sonó hasta como a telenovela, ¿verdad? Cadenas de amargura. A veces todo esto puede albergar nuestro corazón, aún siendo hijos de Dios, ¿no? Puede existir a veces cierto tipo de celo, ¿sí? Envidia, por ejemplo, en nuestro corazón por desear, diríamos nosotros, lo de otra persona, viendo a veces que algunos de ellos prosperan siendo impíos, siendo malos, y dice uno, caray, están haciendo las cosas mal y todavía reciben bendiciones, ¿no? O cosas materiales, o prosperan, como lo dice el salmista, ¿verdad? ¿Por qué los malos prosperan en la congregación de los justos? ¿Verdad? Pero eso es lo que Satanás trata de alimentar en nuestro corazón, hermanos, a través de todo lo que existe en el mundo, pero sabemos que todo lo que recibimos en el mundo es completamente temporal y por supuesto también es engañoso. Eso es lo que estaba viviendo aquel faraón. Se sentía engrandecido por todo lo que poseía humanamente hablando, pero delante de Dios estaba mal. Delante de Dios había un juicio por delante. Así sucederá, hermanos, con todos aquellos que poseen un corazón que no le agrada y que no va conforme al deseo de Dios. ¿Sí? Eso es lo que sucedía. Vamos adelante con respecto a lo que viene siendo nuestro estudio. Era la segunda ocasión que iban a tener como oportunidad tanto Moisés como Aarón de presentarse al faraón. Miren lo que dice el versículo 30 del capítulo 6. Si se dan cuenta, en la lectura hemos conectado lo último del capítulo 6 con el inicio del capítulo 7. Dice el versículo 30 del capítulo 6, Éxodo. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, yo soy ¿qué? Dice, torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír? Pero antes de ello, le está mandando a hacer todo lo que tenía que hacer. Dice el 29, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Pero comienza aquí, otra vez a tambalear su fe, ¿sí? Comienza a tambalearse la fe ¿de quién? Moisés. Del llamado a ser líder de Israel, ¿sí? Ya ese Dios que hemos visto que en el Antiguo Testamento se menciona como Adonai, como Elohim, como Hashem, como Yahvé o Jehová, latinizado el nombre, ya había instruido y había comisionado a Moisés para presentarse ante Faraón por segunda vez. Y esto sería, diríamos nosotros, un segundo intento para convencer a aquel soberano de Egipto para que dejara salir al pueblo hebreo para que adorara a Dios. Sin embargo, continuamos observando objeciones en esa débil fe de Moisés. Pese a que Dios ha refrendado su compromiso con Moisés de manifestarse a él, de estar con él y de asegurarle el éxito en la salida de Egipto, todavía el corazón de Moisés no está completamente convencido. Dios volvió a enviar a Moisés a presentarse ante Faraón. Ya había antes expresado el mismo concepto Moisés a Dios. Recuerden, ahí en Éxodo 4:10 le dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla
y torpe de lengua. Es lo mismo que le está diciendo aquí, ¿sí? ¿Qué debíamos nosotros pensar de Moisés? Si usted fuera Dios, ¿qué hubiera hecho? Estaba poniendo pretextos para no obedecer. ¿Ok? ¿Qué hubiera hecho usted? Fue educado. Hermana Ángeles, ¿qué hubiera hecho usted si fuera Dios a Moisés? ¿Qué le hubiera hecho? Hubiera quitado. Pues lo mismo que usted me dijo el día que me dijo que iba yo a cantar, hermano. ¿Qué le dije? Ya no me acuerdo. Me puso a temblar y dije, soy tartamuda, hermano. Yo entiendo a Moisés, ¿no? Que tenía miedo, pero a la vez le faltó. No tenía la suficiente fe para obedecer inmediatamente como Abraham. Él no preguntó, él no hizo nada, él hizo y obedeció. Es cierto, tiene razón. Ahí vemos, hermanas, cómo Dios no es como nosotros, ¿sí? Cómo Dios tiene paciencia para con Moisés. A pesar de estar duro y dale. ¿Sí, esposa? ¿Qué decías? Lo empujó, como que me lo imagino, ándale. Exacto, o sea, lo seguía motivando, lo seguía animando a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, Dios conocía el corazón de Moisés, pero sabía que tenía miedo. Por lo tanto, no ejercía esa fe de una manera, diríamos nosotros, de una manera obediente, como Abraham, diríamos nosotros, ¿verdad? Así como lo comenta la hermana Ángeles. Sino que él necesitaba así un poquito de más empujones para poder seguir adelante. Y vemos en el capítulo 7 ya, versículo 1, dice aquí, vamos a ver los primeros 2 versículos, dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Por lo tanto, Dios en este momento ya está comisionando a Moisés y a Aarón. Ya está comisionando a Moisés y a Aarón para ser sus representantes ante Faraón, ¿sí? Una razón fundamental por la que Dios llama a Moisés es para hacer eso, su representante o embajador ante Faraón. Y Aarón, por supuesto, era su portavoz. Faraón y la sociedad egipcia tenían la idea de que los monarcas eran considerados dioses, ¿o no? Así que Moisés sería presentado como un dios ante Faraón y Aarón sería su profeta. Lo mismo sucedió, hermanas, ¿se acuerdan? Con el apóstol Pablo y Bernabé en Listra, ¿sí? Cuando los habitantes de aquel lugar constataron milagros, ¿sí? Levantaron a un paralítico, ¿sí? A través de los milagros de Dios a través de, en este caso, a través de Pablo. Y ellos exclamaron en aquel momento, ¿se acuerdan? Dijeron, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. E inmediatamente a Pablo le llamaron Júpiter y al otro Mercurio. ¿Sí? Y esto nos hace pensar que el ser humano siempre ha tenido la idea de ser como Dios. ¿Sí? Pero esa es una mentalidad, hermanos, de Satanás. ¿Se acuerdan quién quería ser igual a Dios? Pues Satanás. El mismo Luzbel, ¿sí? La estrella de la mañana, que en su momento quiso ser como Dios. Eso es lo que sucede todavía en la mente del ser humano. Hermanas, debemos recordar que usted y yo somos embajadores
y también somos portavoces ahora del Rey de Reyes. Por lo tanto, debemos ser dignos representantes de Él en esta tierra. Así como Dios envió a Moisés y a Aarón a ser sus representantes ante Faraón, usted y yo, ante la sociedad, ante el mundo, somos embajadores del Rey. Preguntémonos, ¿cómo lo estamos representando? ¿Con testimonios limpios? ¿Con vidas consagradas? ¿Con obediencia a esa gran comisión para poder ser testigos del Evangelio de la gracia de Dios? Pregúntese si usted es una verdadera embajadora, una heraldina, o no sé cómo se le puede decir, ¿verdad? Los heraldos eran aquellos ángeles mensajeros de Dios hacia el mundo. Preguntémonos eso. Y hagamos una pausa para poder nuevamente. Les invito a leer ahora los versículos 3 y 4 del capítulo 7 de Éxodo. 3 y 4. Nos dice lo siguiente: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. ¿Qué estamos viendo aquí en esta porción? Que Dios ya les está anticipando tanto a Moisés, está hablando con Moisés y con Aarón, les está anticipando la reacción del faraón ante la petición que le iban a hacer ellos, en el momento en el cual se presentaran delante de él y lo tendrían que confrontar. Sabemos que Faraón representa, ya lo hemos dicho, representa ese sistema mundano, ¿sí? Representa ese sistema de nuestra sociedad. ¿De qué forma? Pues a través de la necedad, a través de la obstinación, a través de la rebeldía, intransigencia, endurecimiento e incluso idolatría o egolatría también, que es el orgullo, ¿no? Y hermanas, no es que Dios haya provocado esta reacción en el faraón, para nada, ¿sí? Sencillamente, Faraón decidió hacerse duro contra Dios y contra el pueblo de Israel. Por supuesto que Dios en su soberanía y en esa omnisciencia lo sabe y lo permite, ¿sí? Cuando dice ahí, yo endureceré el corazón, no quiere decir que Dios quería y se empecinaba en hacer algo, diríamos, contrario a lo que viene siendo un corazón sensible, no, sino cuando dice yo endureceré, quiere decir yo voy a permitir, ¿sí? Yo voy a permitir que Faraón elija, y si él quiere endurecer su corazón, pues ahora sí que será su propia decisión. Es como cuando dice la palabra de Dios en Romanos 1, que Dios los entregó, ¿sí?, a la inmundicia, cuando Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ¿no? Los entregó quiere decir que no Él los haya puesto en ese lugar, no es así, sino que lo que sucedió fue que ellos se soltaron de la mano de Dios, sencillamente, y Dios los dejó que caminaran como ellos quisieran, ¿sí? Pero son cosas que el hombre decide por su propia cuenta, ¿sí? Dios jamás provocará algo perjudicial en el corazón de alguien. Sencillamente el hombre decide y ejecuta. Por eso, hermanas, debemos guardar nuestro corazón de toda mala actitud. Un corazón que se alimenta de basura
¿qué es lo que va a expulsar? Basura. Basura, es cierto. Y un corazón alimentado de buenos principios, ¿qué es lo que va a dar? Lo mismo, buenos principios, buenos consejos, porque así es. Por eso dice la Biblia, y no se equivoca el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Dios ya había proferido juicio en contra de Faraón porque sabía que su corazón estaba completamente petrificado. ¿Sí? Y por lo tanto, Dios ya había profetizado juicio en contra de Faraón y en contra también del pueblo de Egipto. ¿Por qué? Por seguir algo contrario a lo que venía siendo los designios, la voluntad de Dios para con el pueblo de Israel o a favor del pueblo de Israel. Hermanas, preguntémonos también lo siguiente y consideremos, si somos el pueblo de Dios ahora, usted y yo, como creyentes, ahora somos linaje escogido, dice la Biblia. Somos real sacerdocio, somos una nación santa, un pueblo adquirido, dice la Biblia, un pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos el Israel del Nuevo Testamento, ¿no es así? Bueno, ahora entendamos que vamos a padecer rechazo, ¿no es así? Por el mundo. Vamos a padecer menosprecio. Vamos a padecer incluso persecuciones, como las que les vinieron a la iglesia primitiva ahí en el libro de los Hechos. ¿Sí? Pero eso, como el mismo pueblo de Israel estaba esclavizado y estaba siendo humillado por Egipto. ¿Sí? Hermanos, que eso no nos apague, que eso no haga mermar nuestra fe delante de Dios, que nuestro corazón no se entristezca, sino por el contrario nos gocemos y nos alegremos, dice la Biblia, porque nuestro galardón es grande en los cielos, ¿no es así? Es lo mismo que le estaba diciendo Dios a Moisés y a Aarón. Le estaba diciendo que Dios los iba a sacar y los iba a rescatar con mano fuerte y que todo lo que estaban padeciendo no iba a ser nada por el disfrute de lo que venía siendo el reposo que les iba a dar al pueblo de Israel más adelante. Quería que pudieran proyectarse hacia el futuro y no vieran el presente. Miren lo que dice la Biblia, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? Como el pueblo de Israel, como Moisés y Aarón, no veamos el presente, hermanas, veamos el futuro. ¿Sí? Usted posicionalmente ya está allá arriba. ¿Sí? ¿Para qué? Para recibir toda la herencia inmarcesible, incontaminada, que está reservada en los cielos para usted y para mí en aquel reposo que Dios tiene. ¿Sí? Recuérdelo, por favor. ¿Sí? No vivamos como el pueblo de Israel, a veces agachando la cabeza y pensando que Dios nunca va a actuar, con poca fe como Moisés diciendo, Señor, yo no puedo, Señor, con esta misión que tú me has dado, que tú me has encomendado. Yo me siento torpe, me siento débil, me siento que no puedo. Hermanas, a veces nos sentimos así como Moisés y con un corazón congestionado, con un corazón a veces confundido, ¿sí? O incluso con un corazón endurecido como el del faraón. Debemos pensar más allá, debemos pensar lo que Dios quiere para nosotros. Dios necesita que reaccionemos de una manera adecuada, con valentía, con un corazón esforzado, con un corazón sabio, con un corazón dispuesto.
a seguir adelante obedeciendo a Dios a pesar de las luchas, a pesar de los problemas, a pesar del rechazo, a pesar de los padecimientos. ¿O no, hermanas? ¿No debemos seguir adelante? En el mundo tendréis aflicción. ¿No dijo eso Jesucristo? Pero confiad, eso es lo que necesitaba Moisés. Escuchar, pero confía, Moisés, yo he vencido al mundo. Y Dios no se desdice, hermanas. ¿Sí? Veamos finalmente los versículos 5 al 7. Veamos lo siguiente. 5 al 7. Dice, y sabrán los egipcios que yo soy ¿quién? Que yo soy Jehová. Cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Dice aquí, así lo hicieron. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente obedecieron. No les quedaba otra alternativa más que hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Ajustarse sus pantalones y hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo 7, ¿era Moisés de edad de qué? De 80 años. ¿Y Aarón? De edad de 83 años cuando, ¿qué? Cuando tuvieron que afirmar su corazón y hablar con Faraón. A lo mejor les costó, a lo mejor dijeron, caray, no es fácil esto, me voy a tener que enfrentar otra vez a aquel hombre obstinado y terco, pero lo vamos a hacer. 80 y 83 años. Y apenas iban a utilizar su tercer tercio de vida, diríamos nosotros, para hacer las cosas que Dios, a las cuales Dios les había llamado. Hay muchas cosas, hermanas, que Dios nos ha dejado en su palabra para que nosotros confiemos en ellas y hagamos lo que tengamos que hacer. Hermanas, Dios es fiel y continúa señalando su proceder futuro a favor de nosotros, el Israel del Nuevo Testamento, así como lo estaba haciendo con Moisés. Esto explica el por qué el Señor endureció el corazón de Faraón, esencialmente para traer juicio, un justo juicio sobre Egipto. ¿Sí? Al hacer esto, Dios se revelaría a sí mismo aún a aquellos que le habían rechazado. Dios dijo, ¿quieren saber quién soy yo? Bien, lo voy a manifestar a través de juicios. ¿Sí? Y es lo que vamos a ver más adelante, cómo Dios se manifestó como Jehová, como el Señor, como el Dios todopoderoso, como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Faraón pretendía decir que él no sabía quién era el Señor, ¿no es así? ¿Se acuerdan? Cuando Moisés le dijo en la primera entrevista, le dijo, Jehová, el yo soy, me mandó y me dijo que tenías que liberar. Él dijo, ¿y quién es Dios? Yo no conozco a ningún Jehová, ¿sí? Dios promete mostrarle a Faraón entonces quién era él, pero lo haría en un modo que posteriormente no le agradaría en nada a Faraón y tampoco a Egipto. Hermanas, Dios planeó e hizo su trabajo para mostrar a los egipcios que Él era el Señor, Adonai. Él hace lo mismo obrando ahora en su iglesia, mostrando Dios su sabiduría, ¿sí? A nosotros. Dios hace lo mismo en vidas ahora individuales, mostrando su bondad y poder a un mundo que está en la búsqueda de la verdad, pero una verdad equivocada que tienen ellos. Dios sigue mostrando y revelándose a través, hermanos, de su bendita palabra. Y también revelándose a través de usted y de mí. Los creyentes somos ahora esas cartas abiertas, ¿no? Dice la Biblia, ¿sí?
Somos Biblias del mundo. Al estudiar, los hombres pueden llegar al conocimiento del Señor, ¿sí? Que vean nuestro testimonio, que vean lo que somos en Cristo Jesús para que puedan interesarse en ese Dios. Hermanas, estos milagros que van a ser posteriormente revelados de Dios al pueblo de Egipto, también serían una invitación para los egipcios para creer personalmente en el Señor. Dios no los dejó sin oportunidad. Miren, algunos aparentemente sí creyeron, porque la Biblia dice, nos revela más adelante que había una multitud mixta, una población que creyó y que dejó a Egipto yéndose con Israel, ¿sí? Yéndose con Israel. Vean Éxodo 12:38. Dice Éxodo 12:38 lo siguiente. Dice, bueno, desde el 37 dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, o sea, ya iban camino en el desierto. Dice, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Imagínense toda la multitud que salió. Dice el 38, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, ¿sí? Y ovejas y muchísimo ganado. Ahí habla de una multitud de toda clase de gentes. ¿Qué se imaginan que iba ahí también dentro de esas personas? Obviamente iban extranjeros, o sea, no iban israelitas solamente, ¿sí? Iba gente de Egipto. ¿Se acuerdan de aquellas mujeres temerosas de Dios que no mataron a los niños que estaban naciendo de los judíos? Las parteras. Las parteras, exactamente. ¿Cómo se llamaban? ¿Se acuerdan cómo se llamaban las parteras? Se llamaban Cifra y Fua. Cifra y Fua, que ellas, dice la Biblia, que temieron a Dios. Entonces, había gente dentro de Egipto que conocía a Dios a través de Israel, a través del pueblo de Dios. O sea, Israel tuvo influencia en algunas personas de Egipto y ellas fueron las que salieron y fueron rescatadas de esa manera. ¿Se dan cuenta? Cómo Dios tiene compasión de ese corazón sensible, humilde delante de Él. Bien. Esto nos enseña, hermanas, finalmente que Dios muestra su amor, muestra su fidelidad a pesar de la debilidad humana. Moisés era débil en su fe. Aarón, por lo consiguiente, vamos a ver cómo Aarón era manipulable más adelante, cuando por presiones del pueblo de Israel tuvo temor y comenzó a edificar un becerro, ¿se acuerdan? Hermanos, hermanas, Dios no cambia su corazón de amor hacia nosotros a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de la rebeldía. Él sigue con paciencia esperando que vayamos a Él con humildad de corazón, que podamos nosotros ser sensibles a ese llamado y por supuesto también a la necesidad humana. No seamos como Faraón, no seamos insensibles. Si tenemos que brindarle la mano a alguno de nuestros hermanos, hagámoslo de alguna forma. Por lo menos una oración podemos hacer por la persona necesitada, ¿no lo cree? Algo podemos hacer de alguna forma. No seamos como Faraón, seamos
sensibles, como nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado, nos ha enseñado con el ejemplo, con su vida puesta, incluso en la cruz del Calvario. Dice la Biblia, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tengamos un corazón sensible, un corazón agradecido para con el Señor. ¿No lo creen? Que Dios les bendiga, hermanas. Bien. ¿Qué concluimos de esta lección? ¿Qué podemos aplicar a nuestra vida, hermanas? Tienen su tiempo ahora. Pues que debemos tener ese corazón sensible y pues tratar de no, bueno, más bien yo creo que en oración pedirle a Dios cuando hay rencor, cuando hay amargura por las situaciones que luego vivimos, ¿no? Y pues decirle a Dios, a lo mejor la gente que nos lastima se merece el odio y el rencor que uno pudiera sentir, pero nosotros no lo merecemos en nuestro corazón porque Él es el que habita en el corazón, en nuestro corazón, entonces que nos ayude a sacar esa amargura o ese rencor que pudiéramos tener por algo o por alguien, y pues en oración pedirle que nos cambie ese corazón, que nos dé ese corazón sensible, ese corazón obediente, para que seamos unos buenos embajadores de Él aquí en el mundo. Amén, hermana. Gracias. Es cierto. ¿Qué más, hermanas? Sí, hermano Ángeles. Pues también aquí yo veo que pues, Faraón también su odio y su rechazo era porque él se sentía amenazado, ¿no? Al ver que el pueblo de Israel crecía abundantemente y él sabía que si el pueblo crecía más, pues ahora sí que su situación política estaba en riesgo y pues definitivamente lo iban a quitar de ahí, ¿no? Entonces, pues es el odio tan grande que él tenía también hacia el pueblo de Israel. Además de que pues no conocía al Señor, él creía en sus ídolos, en sus dioses. Así es, hermano. El aprenderle a creer a Dios de quiénes somos y de que Él está con nosotros, creo que, digo, hablo por mí, parte de las inseguridades que a veces tenemos como humanos, ese es el que no nos la creemos quiénes somos. Entonces, el saber que Dios está con nosotros, así como lo estuvo con Moisés, al hablar, al testificar, o pues el dar testimonio y no tener ese temor de presentarnos ante el faraón, o sea, ante el mundo, ¿no? Es cierto, es cierto. Muy buena ilustración, es cierto. ¿Qué más, hermanas? ¿Qué más? Pues yo creo que muchas veces es más fácil dejarnos llevar por un corazón insensible, porque pues en ocasiones no nos gusta padecer, no nos gusta perder, pero solamente Dios es el que puede hacer es obrar cambios dentro de nosotros por medio de su palabra. Bueno, ahorita recordaba el Salmos, donde dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, solamente teniendo ese contacto pues directo con la palabra es como Dios puede obrar en nosotros ese corazón sensible, ese corazón que esté dispuesto y pues quitar también de nosotros el temor. Así es. Gracias, hermano. Pues bueno, vemos aquí cuánta necesidad hay de nuestra vida, ¿verdad? De la aplicación de esta enseñanza para nuestra edificación. Todos batallamos con nuestro corazón, hermanas, ¿sí?
Todos batallamos, de una u otra forma, sencillamente porque somos humanos, somos imperfectos y a veces nos dejamos llevar por la carne. Entonces esa parte, pues Dios siempre nos dice que la cuidemos, o sea, que no descuidemos nuestra vida, ¿no? Y cuando hablamos de nuestra vida, pues habla definitivamente pues de esa parte importante que es nuestra forma de ser, o sea, nuestra personalidad. Se me congeló y no puedo admitir a la hermana. El cursor no lo puedo mover. ¿Quién sabe qué pasó? ¿Sí me escuchan, hermanos? Sí. Sí, sí, se escucha. No puedo. Se me congeló el mouse. Qué raro. Y no la pude admitir a la hermana. También se congeló la imagen. También de lo que quería, cuando estaba hablando del faraón, que Dios lo iba a endurecer el corazón, lo que me vino a mí ahí a la mente, que es ahí donde tuvo el libre albedrío, ¿no? De decidir. Es correcto, así es, ¿sí? Aunque la Biblia dice, pero yo endureceré el corazón, lo que sucede es que como está todo en el control de Dios, eso es algo que a veces no entendemos. Todo está bajo el control de Dios, quiere decir que Dios permite también que la persona decida por sí misma endurecer su corazón, al final de cuentas, y es cierto, así es. Cada uno decide lo que a uno mismo le conviene, aunque no sea conveniente realmente, ¿no? Ante los ojos de Dios. Eso es algo que sucede en nuestra vida.